Buenas tardes, estimados alumnos. Ya en la última semana de nuestra asignatura de mecanismos alternos y solución de controversias, procedo a explicarles las actividades de esta última semana. Bueno, va a haber un examen final y este se basa en los temas analizados en las semanas anteriores, por lo que es necesario que revisen los recursos didácticos que les proporcioné en su momento en la plataforma, los adicionales que hayan conseguido, y ya saben los dos principales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales son los principales ordenamientos, pero acuérdense, no es lo único que tenemos que consultar, sino pues todo lo demás. Creo que ya el examen de parcial nos dejó ver mucho, ¿no? Pues en qué sentido va el examen. Aquí estoy viendo que puse mal y las características no son 15 reactivos, son 50 reactivos. Porque 15 pues serían insuficientes para cubrir la totalidad del programa que está planteado para la asignatura. Entonces son 50 reactivos, ¿eh? Ojo, aquí una fe de ratas, no son 15, son 50, y el valor del examen son 15 puntos. Tienen que desarrollar un proyecto final. ¿Qué proyecto final vamos a tener? Pues es elaborar una reseña. Tienen que dar lectura al material didáctico que les proporcioné para la semana 4 y cualquier otro adicional que tenga que ver con la parte del contenido temático de esta semana, que habla del procedimiento abreviado. ¿Sí? Ya vimos los mecanismos alternativos de solución de controversias, todo lo que tiene que ver con ellos, que la regula, cómo lo pedimos, cómo se solicita una suspensión del procedimiento. Y ahorita vamos a ver la otra figura que existe, que es el procedimiento abreviado. Entonces, todo este material que les proporcioné, el recurso didáctico, vienen cuestiones de lectura sobre este procedimiento abreviado, más algunas audiencias ahí que vienen para que las puedan revisar y puedan tener una opinión mejor de pues de qué es lo que tiene que contestar. Entonces es leer todo este material y cualquier otro que tiene que ver con este procedimiento abreviado. O sea, el tema es el procedimiento abreviado. Hay que definirlo, poner este contexto social de cuándo viene, de cuándo data, cuál era ese contexto social que vivía nuestro país para pues darle ese origen. Se pueden ir a un contexto social, si quieren, universal, pero no dejen de mencionar el contexto de México, porque pues es en donde vamos a ejercer esta profesión de abogado. Quienes son abogados y quienes no, pues bueno, lo importante es que conozcan en su país cómo es que funciona. Y les decía qué condiciones, ¿no? Previo y al momento de que se adopta ese procedimiento, qué necesidad vino a cubrir. Acuérdense que la generación de leyes se da para cubrir o satisfacer una necesidad social de inseguridad, de reinserción social, a lo mejor de violación de los derechos humanos de los imputados. Eso es lo que, para entender como muy bien cuál es la razón de la existencia. ¿Cuál es el fundamento constitucional y legal de su creación? ¿No? Constitucionalmente, ¿qué artículo prevé esta posibilidad de tener un procedimiento abreviado? ¿Y qué otra ley lo regula? Por eso hablamos de dos cosas, ¿no? La Constitución, pues ver en dónde surge, por qué le da ese sustento de origen. Y el otro fundamento legal o las otras leyes, ¿cuáles le aplican? ¿No? Es la que me dice cómo se solicita, quiénes intervienen, todas esas cuestiones. Los casos en que procede este procedimiento abreviado, indicando ese fundamento legal que los prevé, la función del juez de control en este procedimiento abreviado, ya anteriormente vimos pues que hay, y en otras asignaturas que tuvieron,
Vieron que hay un juez de cumplimiento, un juez de debate, un juez de control. Cada uno tiene una función específica en un momento determinado del procedimiento penal. En esto que hemos venido viendo de los MASC, pues es el juez de control, el Ministerio Público, los principales actores en cuanto a organismo público se refiere o funcionario público. Dentro de esa reseña tienen que elaborar un diagrama de flujo. Y este diagrama de flujo debe describir el procedimiento abreviado con indicación de los plazos de cumplimiento. ¿Sí? Esto viene, la ley lo regula, ¿no? Ya vimos, la ley lo regula y ahí nos va a establecer plazo para cada etapa. Lo importante de un proyecto final siempre, y como a lo largo de la asignatura vine manejando con ustedes, es esas opiniones, esas conclusiones elaboradas en sus palabras. Aquí hablamos de una opinión sobre la eficacia de esta existencia, esto es, de todo lo que van a analizar, del material didáctico adicional que encuentren, todo lo que vean, cuál es esa eficacia que ha tenido. Si es eficaz, no sirve para nada, sustentado en, obviamente, todo esto que ya analizaron previamente, y debe incluir una aportación de mejora, ¿no? A veces, pues sí, somos muy, no es fácil, pero bueno, a veces no es tan complicado detectar una necesidad o alguna cuestión incorrecta. Pero ¿qué haríamos desde nuestra perspectiva para mejorar esta impartición de justicia a través de los MASC? Y debe incluir adicional, esto es, digamos, el trabajo como tal. Ahora la universidad lo que pretende es hacer como proyectos integradores. ¿Qué quiere decir un proyecto integrador? Es pues lo que vamos aprendiendo, qué relación tiene con otras asignaturas que hemos cursado en módulos anteriores. En otras áreas que no es de derecho, lo que se les pide es ese proyecto integrador, ¿no? Es una situación real que van a plantear y van a ver cómo da un giro o una aplicación real a mejora de algún problema social, dependiendo de la materia. En la parte de derecho, lo que nos piden es que ustedes hagan en una cuartilla una explicación de la relación de esta asignatura con las asignaturas de control de constitucionalidad, juicio de amparo, el juicio de audiencia de debate. ¿Sí? Fundándolo, ¿no? Obviamente estas asignaturas que acabo de mencionar ya las estudiaron en módulos anteriores, entonces hay que relacionarlos. ¿Cómo es que los relaciono? Pues control de constitucionalidad, pues es como una columna vertebral. ¿Por qué? Pues porque nos va a hablar de los lineamientos de la Constitución, garantías individuales que tienen que ver con que en un juicio de amparo pues me va a permitir, entre otras cosas, ¿no? defender mis derechos fundamentales más las garantías que prevé la Constitución. Y de esta manera ver cómo ligo las tres, la asignatura de control de constitucionalidad, juicio de amparo, juicio y audiencia de debate, con la de los mecanismos alternativos y solución de controversias. En este caso de esta última que estamos cursando, pues decíamos, tiene un enfoque 100% penal que va muy de la mano con la asignatura de juicio y audiencia de debate. También pues ahí hablamos de estas instituciones como el juez de control y hablamos de un proceso que no es un mecanismo alterno, es realmente el proceso penal como se da. Entonces ahí tenemos que vincular. Se dan cuenta, es fácil la relación. ¿Por qué? Porque aunque juicio y audiencia de debate junto con mecanismos alternos y solución de controversias se abocan a la materia penal, esta no puede ir aislada de la parte de las garantías individuales y derechos fundamentales, tanto de la víctima como del imputado. Entonces, ahí hay una relación. Porque es importante aprender todas estas, pues porque tienen que ver con lo mismo. Si bien es cierto, en mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal y en juicio de audiencia de debate es materia penal, no podemos vivir aislados de lo que da origen a la creación incluso de las leyes. Y pues esa protección de derechos fundamentales, que tenemos dos frentes. La que se refiere a la víctima
garantías individuales, derechos fundamentales, y la que se refiere al imputado, al presunto culpable de algo que se le está señalando. Entonces, ahí es como van de la mano y se encuentran, tienen un punto en común, claro que sí, en su ejercicio. Y eso es lo que tienen que ustedes que desarrollar en por lo menos una cuartilla, a lo mejor requieren de más, se pueden extender, pero por lo menos debe ser una cuartilla y fundamentando, ¿no? A ver, pues, ¿por qué me aplicaría la ley de amparo en mecanismos alternos y solución de controversias? Pues porque es materia penal y la sentencia que emita el juez de control o la suspensión que dicte, pues perjudica los derechos fundamentales del imputado. Muy bien. Entonces, ahí es en donde mencionamos la ley de amparo, protege derechos fundamentales, garantías, sustentados en ¿qué? En que tienen su origen en el artículo 103 y 107 constitucional. Y todo esto, pues, va a ser aplicado en la materia penal, les decía, según nos toque jugar, si como defensa de la víctima o ofendido o como defensa del imputado. Más o menos así es como tienen que hacer esa relación, ampliando una explicación pues un poquito más para que se transmita la idea de que vamos entendiendo cómo se interconectan estas asignaturas, que no son aisladas, que no es, pues ya aprobé control de constitucionalidad y ya estoy en blanco cuando llego a juicio de amparo. No, es que justo tienen como una continuidad, una relación. Sí, si aprendo el control constitucional bien, ya después viene el juicio de amparo y de esa manera van ligándose los conocimientos y la aplicación de los mismos pues en la vida práctica. El proyecto final debe tener ciertas características que obviamente impactan en el resultado de la evaluación. Se trata de elaborar un trabajo en Word, usar letra calibre 11 con extensión máxima de 15 cuartillas, sin contemplar la carátula, ni las referencias bibliográficas, ni ningún tipo de conclusión. Deberá seguir reglas APA, lo que les comentaba en el video anterior. ¿Cómo cito las fuentes bibliográficas? Pues hay toda una regulación, unas reglas que nos indican cómo. Deberá tener estructura. ¿Cuál es esa estructura? Pues una carátula, introducción, desarrollo, ¿sí? Todo lo que tiene que ser, conclusiones, referencias bibliográficas y la cuartilla de relación de las asignaturas anteriores que les explicaba hace un momento. El apartado de conclusiones deberá incluir un juicio personal, destacando aspectos positivos o negativos del procedimiento abreviado, señalando de manera justificada y argumentada cada uno de tus puntos de vista personales. Finalmente, deberás elaborar una serie de conclusiones obtenidas a partir de la elaboración de la reseña. Esto es, la conclusión debe ir general. Ahí incluimos procedimiento abreviado y todo esto. Y en esas mismas podemos incluir, oiga, pues la reseña sí me pareció un método efectivo porque me permitió como dar todo ese recorrido, ¿no? Sobre el procedimiento abreviado. Y pues ya finalmente me sirvió también para aterrizar en esta cuestión de relacionar las asignaturas anteriores. La extensión mínima, aquí les pongo los criterios de evaluación. La extensión mínima que les decía que eran 15 cuartillas, vale 3%, la aplicación de normas APA 5, la fundamentación legal, esto es el uso, la utilización de fundamentación legal y que ese uso de fundamentación legal sea correcto, ¿sí? Sobre todo cuando hay copy-paste y no nos involucramos tanto en la actividad, suele pasar, elabora, no sé, ¿qué son los mecanismos alternativos? Pues solo cito la ley y cito un artículo que no aplica a lo que estoy hablando del procedimiento abreviado, cuando a lo mejor el procedimiento abreviado se regula en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces ahí hay que estar pues atentos a qué sentido doy en la redacción, que vaya realmente aplicada debidamente esta fundamentación legal, no omitir señalarla, porque también luego, pues más fácil no lo omito y solo doy ahí mis opiniones con base en lo que ya leí, no, o sea, todo tiene que ir sustentado, porque estamos en una asignatura de derecho. La metodología tiene un valor del 7%, el resultado como tal
¿Qué es? Aquí no es resolver un problema como tal. El resultado lo vamos a tomar como que ese trabajo incluya todo lo que se está pidiendo, los puntos y las opiniones. Las referencias bibliográficas, 3%, tanto que las hagan como que utilicen la parte de APA en los casos aplicables. Y la integración, la cuartilla de integración de las asignaturas vale un 7%. Entonces es importante que cumpla con todos estos elementos para que la obtención de la evaluación pues sea favorable a todos ustedes. Y pues sería todo de nuestra asignatura. Les agradezco mucho pues su esfuerzo, su dedicación y su interés por aprender cada vez más de sus asignaturas. Fue un placer atenderlos y pues bueno, no me despido, les digo hasta pronto porque no sabemos si nos podemos encontrar en alguna otra asignatura. Y nunca dejen de esforzarse y seguir aprendiendo. Quedo a sus órdenes. Cuídense mucho. Hasta luego.